La palabra del Señor dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. ¿Por qué blasfemáis? Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Muy buenos días, hermanos. Domingo 4 de septiembre del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le agradecemos que nos pueda acompañar y seguir a lo largo de toda esta enseñanza. Quiero suplicarle amablemente podamos presentar esta oración y después pasaremos a la exposición de la palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder no solamente acercarnos a ti, sino también de seguir disponiendo de la libertad, oh Dios, de poder presentarnos en algún lugar, Señor, en tu casa, para escuchar tu bendita palabra. Hay tantos hermanos alrededor del mundo que están en zonas difíciles y para ellos implica un asunto de vida o muerte escuchar tu palabra, y aún así, oh Dios, la valentía que algunos tienen y la fe que tienen en ti, oh Dios, sigue cuidando también de ellos. Gracias, Padre, porque nosotros estamos en esta libertad y podemos disfrutar sin ningún tipo de peligro, Dios, al menos como nuestros hermanos. Por tanto, ayúdanos a aprovechar este tiempo, ayúdanos a escuchar con un oído atento. Y sabemos, oh Dios, que únicamente tú puedes abrir esta palabra para nosotros. Y también tú eres el único que puede hacer que nuestro corazón sea abierto para que esta palabra, oh Dios, haya cabida y terreno propicio. Es lo que te suplicamos, que nuestro corazón sea terreno propicio para que podamos obedecer tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Ya hemos hecho la lectura bíblica. Ahora quiero seguirle desafiando con esta serie de mensajes, hábitos para crecer espiritualmente. Estamos en el cuarto hábito, o más bien en el número 5. El cuarto hábito lo expliqué el viernes, que tiene que ver con cada uno tiene que presentarse ante Dios y hacer algo cotidiano, el pedirle a Dios que le haga un examen o todo tipo de exámenes que Dios pueda realizar a nuestra vida, como el salmista ha dicho en el versículo 23 que explicamos el viernes. Ese debe ser un hábito en nuestras vidas. Cada vez que tengamos oportunidad delante de Dios, una de nuestras oraciones debería incluir esas dos peticiones. Señor, hazme un examen profundo, revisa todo de mí, conoce todo mi ser, el centro de todo lo que yo soy, examínalo, Dios. Y cuando examines, oh Dios, también hazme pruebas. Dijimos que es cuestión de sacar impurezas, lo que significa el verbo pruébame, en hebreo bacán. Es aquel que trabajaba metales preciosos para sacar las imperfecciones del metal. Lo que utilizaba pues era el fuego, y a través del fuego pues salía todas las imperfecciones, ya sea de la plata o del oro. Entonces lo que dijo el salmista y lo que hizo parte de su oración es: Señor, de esa misma manera saca todas las impurezas de mi corazón y empieza por mis pensamientos, Señor, revisa mis pensamientos. Eso debe ser algo cotidiano para usted y para mí, porque nuestro corazón, dice el escritor bíblico Jeremías 17:9, puede engañarnos. Por eso nosotros debemos constantemente suplicarle al Señor lo que dijo el salmista en el versículo 23. Eso fue la primera parte, o lo que fue el cuarto hábito, al cual llamamos Dios examina mi vida. Ahora nos toca el quinto hábito, el cual hemos titulado Dios dirige mi vida. No es una afirmación, es una súplica. Dios, por favor, dirige mi vida. Ese es el tono. No es Dios dirige mi vida, no, es Dios, por favor, dirige mi vida. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista? Vamos a explicar ahora sí la otra parte de este texto, lo que es el versículo 24, 23 y 24, es la conclusión de una maravillosa meditación que el salmista ha hecho. El salmista ha meditado en tres aspectos de Dios: su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia.
Lo interesante del Salmo 139 es que no es teología de cabeza fría, es teología de un corazón ferviente. Porque después del salmista, cuando él medita y comprende, al menos en esa parte que Dios le permite entender, él llega a la conclusión: si mi Dios conoce todo de mí, si no puedo escapar de mi Dios porque Dios está en todos lados, y si mi Dios incluso es el que me creó con su gran poder, entonces puede cuidar de mí. Entonces es necesario, Él como mi creador, como un Dios sabio o como el Dios sabio e infinito, pues le puedo confiar plenamente mi vida, mi futuro. Y es así que el salmista se presenta ante Dios y le dice en un tono humilde: Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Nos conviene a usted y a mí que en todo tiempo nos presentemos con humildad y con sinceridad ante Dios y le roguemos: no solo examina nuestras vidas, Señor, sino también ayúdanos una vez que tú nos des el diagnóstico. Ayúdanos a entregarte todo para que tú seas el que lleve el timón, el volante, y sea quien conduzca nuestras vidas. Vamos a ver entonces las últimas dos peticiones de David que tienen que ver con el hecho de suplicarle a Dios que Dios sea el que dirija cada aspecto de su vida. Tengo dos preguntas que hacerle antes de seguir desarrollando. ¿Qué resultados pensamos que nos va a traer el día de mañana el modo en el que vivimos hoy? De hecho, la primera parte del versículo 24 tiene que ver con eso. David dice: y ve si hay en mí camino de perversidad. Bueno, David razona y dice: si sigo un camino de perversidad, entonces el día de mañana lo que voy a cosechar a causa de eso, pues no me conviene. Por eso mejor me presento ante Dios y le pido a Dios: Dios mío, tú que ves más allá de lo que yo puedo ver, pues tú indícame qué tipo de vida estoy llevando y qué resultados voy a obtener. No quisiera obtener resultados que tienen que ver con dolor, angustia, que es parte de lo que significa la palabra, pero ahorita lo vamos a desarrollar. La segunda pregunta, que también es la otra parte del texto, tiene que ver con lo siguiente: ¿es seguro el rumbo de vida que lleva? El rumbo, la forma en que está viviendo, ¿hacia dónde le está dirigiendo? ¿Quién le dirige? Pudiera ser otra pregunta que derive de todo esto. Eso es lo que David, en esas dos preguntas, al menos traídas en términos contemporáneos, es lo que David en parte está desafiando nuestras vidas. Vamos a examinar entonces las últimas dos peticiones que David, a través de las cuales David nos muestra cómo usted y yo podemos suplicarle a Dios o hacer un hábito de nuestras vidas, que cada día Dios vaya tomando mayor control, dominio y señorío sobre todo lo que es la vida que Él nos ha concedido. La tercera petición, pues, si lo quiere seguir llevando en correlación a los otros dos, o puede ser la primera si lo considera en este mensaje. La primera petición que David hace en el versículo 24, cuando él dice: y ve si hay en mí camino de perversidad. En esa primera parte lo que David está haciendo, está mostrándonos cómo suplicar o cómo se empieza a rogarle a Dios por mayor señorío sobre nuestras vidas. Eso implica que David le está diciendo a Dios: indícame si te estoy ofendiendo. Señor, muéstrame lo que yo no puedo apreciar. Muéstrame lo que yo no puedo percibir porque no lo veo en mí. Pero tú sí lo puedes ver, Señor. De hecho, el verbo que utiliza el escritor en hebreo, en ese ve, es ra. Ra es el mismo verbo que el escritor de Génesis nos ha dicho en relación al Dios Todopoderoso, capítulo 1 de Génesis, versículo 31, cuando el escritor bíblico dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Esa mirada que lo revisa profundamente todo, que evalúa, que examina minuciosamente lo que ha hecho, en este caso el creador en el Génesis 1:31, es el mismo tipo de examen y análisis que el escritor bíblico le está diciendo a Dios. Pero también esa palabra Ra, que se traduce ve, es una forma de decir: no mire solo de lejos, Señor. Yo sé que de lejos me conoces, ha dicho en los primeros versículos. Señor, desde lejos no he dicho la palabra y tú me conoces. Pero lo que ahora te pido es que no solo me mires de lejos. Señor, te suplico
que te acerques lo más que puedas a mí. Yo te permito que te acerques todo lo que tú quieras y que de cerca me revises más a fondo, que de cerca indagues todo mi forma de vivir. En la Escritura, siempre que usted lea en lo que son los libros de carácter poético, es decir, en Proverbios, en Job, en Salmos, en Eclesiastés y aún en Cantar de los Cantares, particularmente en esos libros, aunque en los demás libros bíblicos también se emplea esta forma de lenguaje, se le llama lenguaje figurado, en este caso es poesía. Cuando usted lea caminos, no está hablando de una carretera, de una brecha, no está hablando de eso. Utiliza la idea para ejemplificar modo de comportarse, estilo de vida, conducta, comportamiento por ende. Entonces lo que el salmista está diciendo es: Señor, revisa la manera, el estilo de vida que tengo, y en ese estilo de vida que yo, en el hábito, en mis hábitos, en mis prácticas, en mi manera de hacer las cosas, de pensar. De hecho, en el contexto de este salmo, en los primeros 6 versos, usted va a encontrar qué significa tener un camino de vida, una forma de vida. David dice: ese Dios examina la manera en que vivo en 3 áreas generales: lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Dios examina todo eso. Ese es mi camino. Ese es el camino que David está pidiendo que Dios revise. Dios examina minuciosamente lo que digo en silencio, lo que digo fuera de o en presencia de, lo que digo aquí, lo que cultivo aquí, pero también lo que cuando pienso y hablo, lo que me lleva a hacer. Todo eso, Señor, es mi camino. Examínalo, evalúalo, analízalo profundamente y dime, Señor, detrás de todo eso hay perversidad. Si usted tiene otras traducciones contemporáneas, por cierto, en esa palabra hebrea que aparece y se traduce perversidad, otzeb es la palabra hebrea, puede traducirse no solo como perversidad, sino como maldad. Puede traducirse como dolor, puede traducirse como angustia, puede traducirse como tristeza, bueno, todo lo que tenga que ver con dolor. Lo que David está diciendo entonces es: por favor, Señor, muéstrame lo que yo no puedo ver. Estoy consciente, Señor, que hay pensamientos, conductas que pueden escapar de mi escrutinio. Yo puedo pensar que estoy haciendo bien las cosas, Señor, pero mejor tú que me digas las cosas si las estoy haciendo o no de forma adecuada. Porque yo puedo creer que sí lo estoy haciendo bien, Señor, pero tú dame mejor el visto bueno, pero tú mejor examíname. Esa es una forma sabia de vivir, es un hábito adecuado. David pide que no solo sea examinado su interior en todos los rincones, no solo pide que las impurezas salgan a flote, él también pide que la mirada que escrutina, que revisa absolutamente todo, evalúe la totalidad de su conducta. Jeremías 17 versos 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo no le vamos a pedir a Dios que revise cada día nuestra forma de vivir si tenemos un corazón engañoso? Venimos de un trasfondo que nuestro corazón está en lucha con nuestra vida espiritual. Al menor paso que aflojemos, ese corazón va a querer adueñarse. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8. Tanto David como el escritor bíblico del Nuevo Testamento, Pablo, escribe en Romanos. Ambos tienen la misma enseñanza y doctrina. El hombre es pecador y su corazón, aunque venga Cristo, está luchando y tiene que seguir luchando. Y esa lucha termina hasta que nos encontremos con Cristo y vamos a ser absolutamente perfeccionados. Pero mientras no, hay que estar vigilantes y constantes, porque es engañoso ese corazón. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y luego hace una pregunta Jeremías: ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Estoy leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Buena pregunta que hizo Jeremías. ¿Quién sabe realmente qué tan malo puede ser este corazón y tan engañoso? Y Dios le responde a Jeremías, verso 10. Dios le dice: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. ¿Cómo no vamos a pedir entonces a Dios que nos revise si Él sabe realmente lo que hay aquí?
Podemos engañar a la gente, pero a Dios no, y Él sí sabe qué hay aquí. Por eso tenemos que venir delante de Él y hacer un hábito de nuestras vidas y decirle a Dios: examíname, conoce, pruébame, pero también acércate a mí. Examina toda mi vida, mi forma de vivir, Señor. La primera carta del apóstol Pablo en Corintios capítulo 10, verso 12, leo desde la palabra de Dios para todos, dice: debido a eso, es decir, el trasfondo que venimos, debido a lo que Dios también, Pablo está hablando, por cierto, en la primera carta de los Corintios capítulo 10, sobre el ejemplo, un mal ejemplo que tuvieron los israelitas durante el desierto. Y luego Pablo dice en ese capítulo, primera carta de los Corintios capítulo 10, que debemos ser vigilantes para no hacer lo mismo que ellos, y que por tanto debemos prestar lo que la palabra nos ha enseñado respecto a la experiencia de ellos y seguir las amonestaciones, instrucciones, la enseñanza de Dios, como no lo hicieron aquellos personajes. Y ahí nos dice: así que, es decir, debido a todo lo que Dios les ha dejado en su instrucción, en su enseñanza, y que ustedes por naturaleza, como los de Israel, pueden salirse del camino fácilmente, por esa razón, vigilen su vida. El que se sienta muy seguro y firme, palabra de Dios para todos, cuídese de no caer. ¿Cómo lo hacemos? Viniendo delante de Dios y suplicándole a Dios: examíname, que no se salga ni para la izquierda, es decir, que yo no me salga de tus caminos, porque mi tendencia humana natural, no cristiana, natural, lo más agradable es que se salga para cuando quiera. Dios nos tiene que mantener en línea, en el camino, paso a paso. De ahí que nos conviene suplicarle a Dios y decirle: por favor, Dios, usa esa sabiduría tan infinita que tú tienes como mi creador, como el que ve todo lo que hago. Sigue haciéndolo, pero ve toda la totalidad de mi forma de vivir. Y mira en particular, Señor, si hay algún camino que te vaya a traer a ti deshonra y que vaya a traer dolor, tristeza y angustia, no solo a mi vida. Eso significa otzep, perversidad. Perversidad en el sentido, ofendo a Dios, pero daño y lastimo no solo mi vida, lastimo a los que están alrededor de mí. Dios entonces nos está mostrando a través del ejemplo del salmista que el examen y análisis que debemos suplicarle a Dios es que nuestra conducta no solamente busque agradar a Dios, sino que sea de olor grato, que sea agradable, benéfica a la gente que me rodea, empezando desde mi propia vida. Eso es lo que está sugiriendo el escritor bíblico en ese aspecto. Señor, revisa mi vida en los dos aspectos, que yo no elija caminos o formas de vida que vayan a ofenderte a ti. Pero no solamente la ofensa a ti, Señor, ofenderte a ti por ende va a traer dolor y angustia a mi vida y a la vida de los demás. Por tanto, es necesario que acudamos a Dios como el salmista y solicitemos humildemente su ayuda para que Él vigile cada paso, cada actitud, cada pensamiento, cada palabra, es decir, toda nuestra conducta, toda nuestra manera de vivir, porque de aquí depende, o de ello depende, los resultados que vamos a obtener de acuerdo al modo de vida que llevamos. Bien nos dijo el salmista, Salmos 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? La pregunta y la respuesta es obvia: nadie. Nadie puede por sí mismo, por su propia inteligencia, nadie puede ir sobre su pecado. El pecado es más fuerte que nosotros. El pecado nos engaña, traiciona y nos arrastra. Si no dependemos de Dios, nos va a arrastrar y no hay inteligencia, fuerza ni experiencia humana que valga para luchar contra él, excepto estar sujetos a Cristo, excepto estar rendidos a Cristo. Es decir, que el Espíritu nos controle, que el Espíritu someta nuestra naturaleza. Esa es la única forma de hacerle frente al pecado. Por eso dice el escritor bíblico, Salmos 19:12, líbrame de lo que yo no puedo ver. Por eso hay que acercarnos a Dios, porque hay muchas cosas de pecado en nuestras vidas que usted y yo no podemos ver, aunque querramos.
por nosotros mismos nunca vamos a poder. Necesitamos el espejo y la luz de la palabra. Necesitamos la sabiduría de Dios. Me gusta la forma en que traduce la Nueva Traducción Viviente, el versículo 24. La Nueva Traducción Viviente traduce la primera parte del texto. No dice, y ve si hay en mí, traduce, señala. Señala, Señor, o señálame lo que estoy haciendo mal, la forma en que te estoy ofendiendo. Esa expresión que utiliza es una forma correcta de traducir el verbo nakha. Nakha es el verbo en el cual se suplica a Dios que Dios sea el que nos, perdón, no es el verbo nakha, es ra'a todavía. El verbo ra'a es la forma de decirle a Dios, Señor, muéstrame. Es como aquel que le señala a usted dónde se equivoca para que usted mejore. Esa es la tarea de Dios también. El salmista dice, Señor, aquí estoy con todo lo que soy, con todo lo que pienso, lo pongo delante de ti y señálame tú, califícame. Y cuando tú me califiques, muéstrame dónde me equivoqué. Y cuando me muestres dónde me equivoqué, no me dejes quedarme ahí. No quiero quedarme ahí. Señor, a mi parecer todo lo que estoy haciendo es correcto, pero tú mejor evalúalo, califícame, Señor. Aquí traigo toda mi vida, califícala, examínala, revísala, como el maestro por excelencia que eres tú. Revísalo todo, Señor. El salmista sabe distinguir, por cierto, versículos 19 al 22, que fue la lectura que hicimos. El salmista tiene una habilidad. Él puede reconocer en otros la maldad, la perversidad, ser hombres sanguinarios, blasfemos. Puede reconocer blasfemia, maldad, malicia. Pero ¿sabe qué? El pecado que no debería ser pasado por alto, o el pecador que no debería ser pasado por alto, es uno mismo. La mayor habilidad que tenemos, una de las mayores responsabilidades y habilidades que tendríamos que desarrollar, no es examinar meramente a los demás, es examinarse a uno mismo. Esa es la tarea más difícil que tenemos, examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice el escritor bíblico? El escritor bíblico no dice, y ve si hay en los demás camino de perversidad y corríjalo, Señor. No dice eso, que es importante, pero ¿sabe dónde empieza la justicia? Dice el escritor bíblico en el Nuevo Testamento que si pedimos como iglesia justicia a Dios, Dios no empieza por el mundo, empieza por su casa. Bueno, si usted pide justicia, si usted pide corrección, si usted pide limpieza, ¿sabe dónde empieza el Señor a hacer todo eso? Empieza con el que está pidiendo. Esa es la ley. Así funciona la ley de Dios, así funciona la justicia de Dios. Si yo digo, Señor, porque David dice, Señor, verso 19, porque, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. ¿Sabe distinguir David a un impío? Cuando lo ve, lo distingue y sabe distinguirlo. Sabe distinguir a un hombre sanguinario, sabe distinguir lo que ellos dicen, cómo lo dicen, sus intenciones, contra quién hablan, sabe distinguir un enemigo. Dice David, yo por eso, Señor, como distingo eso, quiero vivir separado, distinto, consagrado a ti, no como ellos. No quiero vivir como ellos, pero Señor, entiendo algo. Yo estaba entre ellos antes, de ahí me sacaste, y como de ahí me sacaste, entonces, Señor, revísame a fondo. Ese es el trasfondo de la petición. Examíname, oh Dios, y conoce. ¿Por qué le pide a Dios que lo examine, que lo pruebe, que lo conozca, que vea si hay camino de perversidad? Porque David dice, bueno, es que de los que yo vi a mi alrededor, yo salí de ellos. Y lo importante no es solamente que yo reconozca el pecado en otros, sino que yo reconozca mi propia ofensa. El salmista sabe distinguir conductas ofensivas en otros, pero ¿qué hay de su propia vida? Ahí es donde él razona y dice, es importante que yo no pierda de vista al principal pecador que tiene que convertirse, que tiene que ser restaurado. No es mi vecino, no es mi padre, no son mis hijos, soy yo. Yo soy el principal pecador que debo estar vigilante, que nunca debo pasar por alto. Nada le debo tolerar a este pecador. Nada debo consentirle a este pecador. Eso es lo que está diciendo David. Señor, ya los conozco a ellos, pero no me conozco lo suficiente. Pero tú sí me conoces y por eso vengo delante de ti. Pide ayuda a Dios para que Dios le
permita identificar algún patrón de conducta dañino, oculto y extremadamente pecaminoso. Eso también significa otzed, perversidad. Salmo 51:5 es el mismo David diciendo: soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Estoy leyendo Salmo 51:5, nueva traducción viviente. David dice: Señor, revísame, porque de la madera de la cual vengo fui hecho pecador también, Señor. Perdóname, Señor, ayúdame no solamente a que mi vida sea revisada en la totalidad, debido a la naturaleza que yo tengo, Padre. Necesito que tú examines mi vida. Lo reafirma el escritor de Proverbios 29, dice, a modo de pregunta, lo traduce la nueva traducción viviente. Proverbios 29. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Otra vez la respuesta queda: nadie, absolutamente nadie por mérito propio puede decir que puede limpiar su propia vida, que puede limpiar su propio pecado por sus propias fuerzas, por su propio mérito. Absolutamente nadie. David entiende eso y dice: bueno, si soy pecador de nacimiento, si absolutamente nadie puede limpiar su vida por sí mismo, sino solo Dios, entonces ¿qué me queda? Me queda presentarme ante Dios y suplicarle a ese Dios que tenga misericordia de mí. Santiago capítulo 3 verso 2 reafirma esa misma enseñanza del Antiguo Testamento y vuelve a correr en el mismo Nuevo Testamento la misma línea de pensamiento o doctrina. Santiago 3:2, leo desde la traducción lenguaje actual. Santiago no dice todos ofenden, él dice yo estoy entre ellos, todos cometemos muchas faltas. La Reina Valera en su revisión 1960 traduce todos ofendemos, no una vez, muchas veces. Dice Santiago, y el que no ofende muchas veces, el que sabe controlar y dominar. Ahora, Santiago está hablando del pecado, pero examina particularmente cómo el pecado afecta nuestra capacidad de comunicación, es decir, cómo utilizamos nuestra lengua, es la comunicación, nuestras palabras. Santiago dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua. Y si domina su lengua, entonces quiere decir que domina todos los demás. Santiago está diciendo que él está incluido. Esta misma enseñanza lo vuelve a reafirmar. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 8, leo desde la traducción lenguaje actual. Lo que dijo Santiago en el tema de la comunicación, de que el pecado afecta y que todos estamos expuestos y que debemos por ende cuidarnos y depender del Señor, lo vuelve a reafirmar el apóstol Juan. Juan dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Estas dos cosas, o bueno, todo lo que ha dicho Salmo 51:5, Proverbios 29, lo que ha dicho Santiago 3:2 y lo que repite el primer libro de Juan capítulo 1, verso 2, es lo mismo que está diciendo el escritor cuando él dice, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, examíname. Debido a mi trasfondo, a la madera de la cual fui cortado, revisa absolutamente todo eso. Por eso Jesús nos enseñó en la oración modelo, que se llama la oración del Padre Nuestro. Por eso una de las peticiones que Jesús nos encomendó que debemos hacer es la que dice el versículo 12, Mateo capítulo 6, verso 12, cuando dice, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Estoy leyendo desde la nueva traducción viviente. Debemos pedirle a Dios perdón y suplicarle que limpie nuestras vidas, que examine nuestras vidas. Si se encuentra algo que le desagrade, entonces tenemos que pedirle perdón. Y tenemos que, dice David, extender, o lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento, extender ese mismo favor hacia otros. Mire cómo dice la nueva traducción viviente. Voy a leer Salmo 139, 24 desde la nueva traducción viviente. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. La otra parte del texto, cuando dice el escritor bíblico,
y guíame en el camino eterno. ¿Qué está diciendo David? La segunda petición que David hace ahí, no solo le pide a Dios, Dios mío, muéstrame lo que no puedo ver de mi conducta. Muéstrame ver lo que no puedo distinguir de pecado que pueda haber en mí. Si hay algo en mí, muéstramelo. Pero no solo seas quien me lo muestre, oh Dios, sino por favor te suplico. Y este es el meollo de todo el asunto que David ha estado meditando y orando. Él ha orado, ha contemplado todas esas verdades de Dios para llegar a esto. Este es el mensaje principal del Salmo. Señor, después de que me evaluaste profundamente, de que te acercaste y ahora que tengo el resultado de mi examen, de que me has calificado, evaluado, medido, pesado, que has sacado las impurezas, con todo eso, te entrego el control. Te cedo el control. Voluntariamente te digo, aquí estoy, toma mi mano y dirígeme, porque yo no puedo hacerlo sin ti. Guíame diariamente hacia ti, oh Dios. Esa es la segunda petición que debemos hacer. No solo indícame si te estoy ofendiendo. La otra parte de nuestra oración debe ser, si te estoy ofendiendo, perdóname, corrígeme, vuelve mis pasos a tus caminos y manténme y llévame diariamente por ese camino. Cuando el escritor bíblico dice, y guíame en el camino eterno, esa expresión está pidiendo voluntaria, humildemente a Dios, que Dios sea el que dirija sus pasos. El verbo que se traduce guiar, nakha, es un verbo que cuando se aplica a Dios como el sujeto de la acción, quiere decir lo siguiente: guíame por el mejor y el camino correcto, por el buen camino. Entonces David está diciéndole a Dios, guíame por el camino que solo tú sabes dirigir. Llévame por la manera de vivir. Entienda algo. Camino es otra vez en el mismo sentido que lo dijo en la primera parte del texto. Estilo de vida, conducta, manera de pensar, de hablar, de actuar. Entonces David le está diciendo, Señor, llévame, dirígeme por el buen camino en la manera de vivir correcta, una manera de vivir que refleje tu carácter. Eso implica también lo que está diciendo camino eterno. Hay que decirle a Dios en esa expresión de guíame, Señor, guíame en el camino eterno. En esa expresión le estamos diciendo, debemos decirle también a Dios, no permitas que yo siga mis propios caminos. ¿Por qué? Porque el escritor bíblico nos ha dicho, hay caminos que al hombre le parecen derechitos, buenos, pero eso es lo que él piensa. Pero cuando Dios lo evalúa, muchas de las veces esos caminos presuntamente derechos, correctos, son caminos de muerte, dice Proverbios 14:12. El escritor bíblico reafirma en este sentido. Sería una insensatez después de haberle pedido a Dios que nos evalúe, que nos examine, que nos conozca, que nos pruebe, que se acerque a nosotros. Sería una gran insensatez y necedad decirle después, bueno, entonces yo me voy a hacer cargo de mi vida, gracias por lo que tú me dijiste, gracias por la evaluación, gracias por el diagnóstico, pero no me interesa el tratamiento y mejor me voy a seguir viviendo como estoy. Sería una necedad. Por eso la parte final de la petición del salmista es, bueno, Dios, después de todo lo que hiciste, me rindo a ti. Porque si no hago eso, de nada sirve pedir todo lo demás y no rendir la voluntad a Dios. Esto tiene que ver con obediencia también. No menciona directamente la palabra obediencia, no menciona la palabra rendición, no menciona la palabra sujeción, pero tiene que ver con eso. O Santiago lo va a resumir en términos más sencillos. Santiago 1:22. Si escuchas y no haces, dice, te engañas, porque hay que hacer lo que se escucha. Es decir, no sean solamente oidores, dice Santiago, tienen que ser hacedores. David en esa última parte del Salmo 20, del versículo 24, cuando dice, bueno Señor, entonces guíame, eso es ser hacedores de la palabra. Le está diciendo a Dios, Señor, ya no quiero seguir mi propio camino, porque si tú descubriste algo en mi forma de vida que no es conveniente, entonces no puedo seguir viviendo así, no debo seguir viviendo así. Por eso te suplico y te imploro a ti, porque a mí me puede parecer derecho, pero puede ser un camino de muerte. Por tanto, Señor, aquí está mi mano. Toma las riendas de mi vida, Padre. Mire que dice el Proverbios 22:5.
David dijo, líbrame de camino de perversidad. ¿Por qué? Porque el escritor dijo, Proverbios 22:5, leo desde la palabra de Dios para todos: el perverso vive metido en problemas. El que aprecia su vida se mantiene alejado de ellos. ¿Cómo nos mantenemos alejados de trampas, espinas y demás? Como dice la Reina Valera 60, dándole la mano a Dios. Diciéndole a Dios, muéstrame, Señor, porque yo puedo. A mí me puede parecer bonito esta forma de vivir, pero un día más que temprano que tarde, puede que me encuentre enredado entre espinas, enredado en tantas trampas y problemas que luego lamente haber tomado estas decisiones. Ayúdame entonces, antes de que yo tome este camino y estas decisiones, ayúdame, Señor, a distinguir el peligro en el que me puedo encontrar. Mire que vuelve a repetir el escritor de Proverbios 28:26. Leo desde la Reina Valera en su revisión. Proverbios 28:26 dice de la siguiente forma: los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Nueva traducción viviente. Recuerden el libro de Proverbios cuando utilizan la palabra sabiduría. Desde el capítulo 1 dijo que es ser sabio, que es tener sabiduría. Tener sabiduría es estar en reverencia, amor y respeto sometido a Dios. El principio de la sabiduría es estar sometido a Dios, el temor de Jehová. Es decir, darle a Dios la vida y dejar que Dios sea el que nos corrija, instruya y demás. Ese es el sentido de lo que dice el escritor bíblico en esta expresión. David dice entonces, y seguramente él razonaba y pensaba, bueno, Señor, si mi trasfondo es un corazón torcido, si me puede engañar, si las cosas que yo aprecio no son convenientes, aún, Señor, si puedo encontrarme espinas y trampas en mi forma de ver la vida o en mi caminar, y si es necedad confiar en mí mismo, ¿qué me queda entonces? Rendirme a Dios, entregarle a Él mi vida absolutamente para que Él la dirija, porque yo me metí en cada problema, que por eso estoy ahora delante de Él suplicándole, no me permitas volver a enredarme en lo mismo, no me permitas seguir esa misma forma de vida, que mis pasos no me lleven lejos de ti, que mi conducta, oh Dios, sea rendida a ti. Tenemos que suplicarle a Dios su dirección, tenemos que pedirle a Dios que Él sea que nos dirija y nos dirija por el mejor camino que Él ha diseñado para nuestras vidas, que dirija todo lo que somos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, absolutamente toda nuestra conducta. Esto que está diciendo David, Jesús lo repitió en Mateo capítulo 7, verso 13, cuando dijo, ancho y espacioso es el camino a la perdición. Es el mismo sentido de Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Jesús dijo, sí, porque son espaciosos, porque son cómodos. Como el pecado, el pecado no es desagradable en algunas cosas, y debemos decirlo en esa manera. El pecado, si fuera desagradable, no lo haríamos, pero como le agrada a nuestro cuerpo y a nuestros sentidos pecaminosos, diría a nuestros sentidos viciados, que venimos de un mundo pecaminoso, a todos les gusta. La cuestión es que cuando venimos a Cristo, Cristo pide que limpiemos en su sangre, o delante de lo que es Él, de su palabra, todo eso, porque Él sabe de dónde venimos. Tenemos que entregar eso. David entonces razona y piensa, bueno, si tengo todo en mi contra, solo tengo un refugio y solo puedo buscar una dirección. Solo hay uno que me puede sacar de este enredo, de esta grave situación en la que puedo caer, y ese es Dios. Por eso voy a venir eso es lo que hace David. Va a Dios y le pide a Dios que sea Él el que se haga cargo de su vida. Y la otra parte del texto, cuando sigue diciendo el escritor bíblico, y guíame en el camino eterno, Juan nos va a decir, capítulo 14, verso 6, hay un solo camino. El camino que David estaba pidiendo, para nosotros en el Nuevo Testamento nos aclara cuál es ese camino eterno. Hay un solo camino eterno, se llama Jesucristo. Es decir, vivir en la manera en que Cristo vivió, vivir sujetos, vivir imitando a Cristo. Ese es el camino eterno que David estaba pidiendo. Entonces debemos presentarnos ante Dios y decirle en esa petición de que guíe nuestras vidas cada día, Señor, enséñanos a vivir para agradarte. Eso significa también la expresión
Guíame en el camino, no por el camino, en él. Recuerde algo, dentro de ciertos pasajes bíblicos, cuando los escritores utilizan están hablando de algo que tiene que ver con inmersión, comunión, entrega, dominio, ser absorbidos. Cuando David entonces dice, Señor, llévame por el buen camino, pero no solo en ese camino que yo me hunda en ese camino, que sea yo absorbido totalmente por él y que sea el camino. Algunas traducciones dicen en esa parte, porque traducen lo que el sustantivo que se traduce eterno, olam es la palabra hebrea. Olam se puede traducir eterno, algunos lo traducen vida eterna, que tiene que ver también con eso. Otros traducen, creo que la palabra de Dios para todos, traduce el camino que me lleva hacia ti. Ese es el sentido de esa expresión. Camino eterno es el camino que nos lleva hacia Dios. Es el camino que nos enseña sobre Dios. Juan capítulo 16, verso 13 dice que cuando venga el Espíritu, Jesús le dijo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. La guía que estaba pidiendo David, Señor, guíame en el camino eterno, para nosotros como cristianos, Dios nos lo entregó a través de su Santo Espíritu. El Espíritu es el único que nos va a poder llevar por ese camino eterno. Ese Espíritu de verdad es el que nos va a guiar a toda verdad. Él es el único que puede hacerlo. Ante la petición de David, para usted y para mí implica decirle al Señor que tu Espíritu me dirija. Que tu Espíritu, Señor, como dice tu palabra dice que tú ibas a enviar a tu Espíritu para que me dirija a toda la verdad, porque Él es Espíritu de verdad. Entonces dirige mi vida a través de tu Santo Espíritu, quien es el único que tiene la verdad. Y Jesús dijo, cuando Él venga les va a enseñar, va a tomar de lo que es mío. Él no va a hablar lo que quiera, va a hablar lo que ha escuchado, como Jesucristo lo hizo. Y cuando Él venga les va a hablar de lo que yo les enseñé, y cuando Él les enseñe, su tarea es llevarlos otra vez de vuelta a mí. El Espíritu lleva a Jesús. Esa es la tarea. Diría en ese aspecto, David está diciendo, Señor, llévame hacia ti. Y en el Nuevo Testamento nos responde, para que vayamos hacia Dios necesitamos tener el Espíritu de Dios, y eso significa haber recibido a Jesucristo. Estar dominados por Cristo. Bien dijo el escritor bíblico en Filipenses capítulo 1:6, le podemos pedir a Dios que Él sea el que tome las riendas de nuestra vida, que nos dirija por el buen camino. Pablo dice Filipenses 1:6, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Bueno, tu palabra dice, Señor, que tú vas a cumplir la obra, entonces te puedo pedir que me dirijas. Tú empezaste en mí, tú me acercaste a ti, yo no te busqué, tú me encontraste. Y como tú me encontraste, entonces llévame hasta el final de este camino al cual tú un día me llamaste, Señor. Tú eres el único que puede hacerlo, yo no puedo hacerlo. Por tanto, Señor, aquí está mi mano, tómame y llévame paso a paso hacia ti. Él es el camino eterno. Jesús dijo, es el camino angosto, es la puerta estrecha. O dicho en otra manera, la cruz de Cristo o Cristo mismo es la única vía de acceso a ese camino. Cuando dice el escritor bíblico, hace un contraste David en ese verso 24 entre camino de perversidad y camino eterno. Son dos formas de vivir totalmente opuestas, hay una diferencia abismal entre las maneras de vivir. Como Jesús explica en Mateo 7, 13 y 14, camino ancho y espacioso, puerta ancha, o camino angosto y puerta estrecha. Ese contraste es lo mismo que Jesús enfatizó el salmista en este Salmo 139. Bien dijo Jesucristo, Juan capítulo 17, verso 3. En ese aspecto debemos tener presente Jesús dijo, el camino de vida eterna, o el camino que David estaba diciendo, guíame por el camino eterno, dice Jesús, implica recibir a Jesucristo, conocer a Jesucristo y conocer al Padre. Juan 17:3, leo desde la palabra de Dios para todos. Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. David dice, guíame en el camino eterno. Jesús dice, el camino eterno es conocerle a Él y conocer al Padre. Conocer a Dios es la vida eterna.
El estilo de vida que David está pidiendo para nosotros en el Nuevo Testamento significa tener a Jesucristo, conocer a Jesucristo, esmerarse en conocer a Jesucristo. Y va a decir Pablo en términos más prácticos, Efesios capítulo 5, verso 1. Ser guiados en el camino eterno es imitar a Dios. Dice el escritor bíblico en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aunque ahí les puse una traducción más contemporánea. Esa traducción que les puse, la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos amados o queridos, como dice la Escritura en ese sentido. En ese aspecto, eso significa suplicarle a Dios, que sea Dios quien nos dirija por el camino eterno. Es vivir para agradar a Dios. Dios, enséñanos a vivir de tal modo que en todo lo que hacemos, pensamos y decimos, sea grato delante de ti. Por favor, Señor, guíanos por el camino que nos lleva por lugar seguro, pero más que lugar seguro, que nos lleva a la vida eterna, es decir, que nos lleva hacia ti, Señor. La palabra de Dios para todos traduce esa parte del versículo 24. Dice, y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Esa es la petición que tenemos de parte de David. En conclusión, cada día debemos hacer nuestra la oración del salmista. Deberíamos decirle cada vez que nos presentemos al Señor, examínanos, conócenos, purifícanos o depúranos, señálanos nuestras faltas y dirígenos hacia la vida eterna. Te rendimos a ti nuestras vidas, Señor, para que tú lo hagas. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. Haga personal la oración del Salmo 139, versos 23 y 24. Digámosle al Señor, Señor, aquí está nuestra vida. Revísala a fondo. Señor, donde nadie más puede ver, a ti quiero que tú revises esa área. Señor, con tu sabiduría, con tu amor, con tu justicia, con tu poder, tú me creaste. Tú me has guardado y me has dado todos estos años de vida. Tú sabes por lo que he atravesado. Ayúdame, Señor, a sacar las impurezas. Ponme a prueba, Señor. Ayúdame, Señor, a identificar desde mi forma de pensar si estoy haciendo las cosas que a ti te agradan. Ayúdame, Señor, a distinguir si hay algún patrón de conducta, un mal vicio en mi vida. Ayúdame a distinguir, Señor, si la manera en que me he comportado es agradable delante de ti. Ayúdame a medir mis pasos, mis palabras, mis acciones, porque no sé a dónde me están llevando. O yo pienso que me están llevando a buen camino, pero si lo que estoy obteniendo, Dios, es tristeza, dolor, ofensas y demás, entonces, Señor, revisa tú mi forma de vivir. Señor, estamos delante de ti rogándote y suplicándote. Humildemente te pedimos, Padre, como David lo hizo en este salmo, revisa nuestras vidas a fondo, Señor. Revisa cada rincón de nuestro ser. Revisa todos esos aspectos, oh Dios, que quizás ni siquiera le hemos dicho a las personas, Padre. Que quizás ni conoce ni siquiera a la persona, nuestro cónyuge que vive con nosotros, quizá, oh Dios. Pero tú nos conoces, delante de ti no hay secretos. Tu palabra dice que todo lo profundo de nosotros lo escudriñas, que delante de tus ojos, como dice Hebreos 4:13, Señor, toda la creación está delante de ti sin poder cubrirse. Nada ni nadie puede escapar de tu escrutinio, es decir, tú examinas y revisas, evalúas. Tú conoces los motivos, las intenciones, absolutamente todo. Nuestros pensamientos, todo, Dios, de nosotros lo conoce porque fuiste tú quien nos creó. Por tanto, Dios, ¿cómo podremos huir de ti? ¿Qué te podremos esconder, oh Dios? Tu palabra dice que nada te podemos esconder. Por ello nos conviene voluntariamente rendirnos ante ti, entendiendo, Dios, de dónde venimos. Todos y cada uno de los que estamos delante de ti, oh Dios, venimos de un trasfondo pecaminoso. Algunos tuvimos más años que otros quizá en el pecado, Señor,
Pero sea cual haya sido la cantidad de años que hayamos durado, Dios, antes de que tú llegases a nuestra vida, en todos y cada uno de nosotros pesa, Padre. Reconocemos, que, así como lo hizo el salmista, que el pecado está presente en nosotros. Tú sabes con cuánto luchamos, Señor. Tú sabes cuáles son nuestras debilidades, nuestras ofensas y demás. Por tanto, oh Dios, te suplicamos, conoce lo más profundo de nuestro ser. Tú eres nuestro Señor, tú eres el que dirige cada uno de nuestros pasos, pero también tú eres el único que nos puede sacar, oh Dios, si estamos enredados en algún vicio y demás. Ayúdanos a ver lo que nosotros no podemos distinguir por nosotros mismos. Ayúdanos a entender, oh Dios, tu gran amor manifestado en la cruz. En la cruz nos mostraste, oh Dios, dos cosas importantes. En primer lugar, el gran amor que nos tienes, pero también nos mostraste, oh Dios, la firmeza de tu justicia respecto al pecado. Tú nunca vas a pasar por alto el pecado. Por tanto, entendiendo esas dos grandes verdades, oh Dios, que es tu gran amor, pero también tu gran justicia, nos acercamos a ti apelando a tu amor, pero también suplicando tu justicia sobre nuestras propias vidas. Juzga tú nuestras vidas, Señor. Examina todo nuestro ser, evalúa todo nuestro ser. Tú conoces, oh Dios, cuáles son las impurezas de nuestra vida. Y aún sabemos que es difícil, pero entendemos que es necesario y como David te rogamos, pruébanos, Señor, y conoce nuestros pensamientos. Señor, acércate más y más a nuestras vidas y examina nuestra forma de vivir. Desde que te conocimos hasta este mismo día, oh Dios, evalúa la manera en que hemos estado viviendo y por favor, indícanos, señálanos, haznos entender, ilumina nuestra mente y todo nuestro ser para que podamos comprender cómo estamos viviendo. Y si hay camino de perversidad, nos rendimos ante ti, te suplicamos como David, toma el control más y más de nuestras vidas. Tu palabra dice que los que te llamen Señor tienen que obedecerte, Padre. Tu palabra dice que no todo aquel que te dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La distinción que tú haces en esa palabra, oh Dios, es la manera en que vivieron delante de ti cada uno, oh Dios. No son las palabras que nos hacen, oh Dios, hijos tuyos, es la obediencia que solamente a través de ti podemos rendirte, oh Dios. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a sujetar nuestras vidas en todas las áreas, Padre. A veces, Padre, nos parecemos a aquellos pequeños niños que cuando sus padres les están enseñando a conducir, si bien el padre es el que sostiene el volante, pero a veces el niño, Dios, quiere llevar la guía para donde Él quiera y a veces no son rumbos correctos. A veces así es nuestra vida delante de ti, Señor. Te decimos que tú eres nuestro Señor. Te decimos entregar nuestras vidas y cada rincón de ello, pero a veces nosotros somos quienes queremos decidir y seguir llevando las riendas en algunos aspectos. Ayúdanos a no continuar en eso. Detén nuestros pasos y ha sido la constante en nuestras vidas. Mira si hay vicios y patrones dañinos en nuestra vida. Mira, oh Dios, que hay pecados que nos pueden engañar, pero a ti no te pueden engañar. Tú eres un Dios perfecto, tú eres un Dios sabio, infinitamente poderoso. Por tanto, apelamos a ese Dios sabio, del cual no podemos escapar, para que tú seas quien revise, examine, corrija nuestros pasos. Si nos hemos apartado de ti, ayúdanos a regresar a ti, oh Dios. Y para quienes todavía nos mantenemos en pie de lucha, mirando, como dijo el escritor bíblico, Dios, Pablo, ayúdanos a seguir vigilando para que no caigamos, oh Dios. Ayúdanos a seguir siendo personas que te obedecen, que temen a tu nombre, que no confiemos en nuestra propia inteligencia, sino que nos fiemos totalmente de ti. Por tanto, oh Señor, te rogamos, guíanos por el camino eterno, como dijo el salmista. Y el camino eterno es tu Hijo amado, es decir, que nuestra mente sea renovada y transformada como la de Cristo. Que tengamos la mente de Cristo, Señor. Que tengamos el carácter de Cristo. Y para ello sabemos que tenemos que rendirnos totalmente a ti. Esto te lo pedimos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén.